La historia de la Iglesia Católica Romana es una fascinante y extensa travesía que abarca más de 2000 años. Es una historia llena de momentos decisivos, con momentos oscuros y llena de personajes memorables, y una evolución que ha influido en la vida de millones de personas alrededor de todo el mundo. Es por eso que como cristianos debemos conocer la historia de la Iglesia Católica Romana, de la que inequívocamente se desprenden todas las denominaciones cristianas conocidas hoy en día. Según la historia oficial, todo comenzó en el siglo I después de Cristo, cuando Jesús de Nazaret, un humilde carpintero, con un mensaje poderoso, comenzó a predicar sobre el amor, la compasión y el reino de Dios. Jesús no solo era un gran maestro, sino que también realizaba milagros que asombraban a todos. Sus enseñanzas, llenas de esperanza y promesas de vida eterna, atrajeron a un grupo de seguidores que luego serían conocidos como los apóstoles. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, sus apóstoles tomaron la responsabilidad de difundir su mensaje por todo el mundo. Entre ellos, Pedro, a quien Jesús nombró como la roca sobre la cual se construiría su iglesia. Él jugó un papel crucial para esto. Pedro, considerado el primer papa, viajó hasta Roma, donde comenzó a organizar a los primeros cristianos en lo que se convertiría en la base de la Iglesia Católica Romana. En sus primeros años, la Iglesia enfrentó muchas dificultades. Los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano y practicar su fe podía significar enfrentarse a la mismísima muerte. Sin embargo, esto no desalentó a los primeros creyentes. Al contrario, su fe se fortaleció y el cristianismo se expandió como pólvora a pesar de los desafíos enormes. Fue en esos tiempos difíciles cuando surgieron muchas historias de mártires, personas que dieron su vida por su fe, dejando un legado de valentía y devoción. La situación cambió dramáticamente en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, tras atribuirle una victoria en batalla al dios cristiano, emitió el Edicto de Milán en el año 313, legalizando así el cristianismo. Esto fue un gran alivio para los cristianos, que ahora podían practicar su fe libremente. Unos años más tarde, Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde se establecieron las bases de la doctrina cristiana y se unificaron algunas creencias. A lo largo de los siglos siguientes, la Iglesia Católica se fue estructurando y consolidando. Se desarrolló una jerarquía eclesiástica, con el Papa de Roma como líder supremo y los obispos y sacerdotes administrando las comunidades locales. La influencia de la Iglesia creció en todos los aspectos de la vida en Europa, convirtiéndose en una fuerza unificadora en medio de la diversidad cultural y política de la época. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica fue una de las instituciones más poderosas de Europa. Fundó universidades, preservó el conocimiento a través de los monasterios y fue un faro de estabilidad en tiempos turbulentos. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Surgieron conflictos como la división entre la Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental en 1054, conocida como el Gran Cisma, que resultó en la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En el siglo XVI, otro gran desafío sacudió a la Iglesia Católica: la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje alemán, cuestionó algunas prácticas de la Iglesia, y sus críticas llevaron a la formación de nuevas ramas del cristianismo, como el luteranismo y el calvinismo. La Iglesia respondió con la Contrarreforma, un movimiento destinado a reformar y revitalizar el catolicismo, que concluyó en el Concilio de Trento, 1545-1563, donde se reafirmaron muchas de sus doctrinas y se realizaron importantes reformas. A medida que los europeos comenzaron a explorar y colonizar nuevas tierras, la Iglesia Católica también extendió su influencia a América, Asia
y África, donde la Iglesia hizo sus actos más terribles y oscuros. Misioneros como San Francisco, Javier y Bartolomé de las Casas trabajaron arduamente para llevar e imponer el mensaje cristiano en los pueblos de todo el mundo. En los últimos siglos, la Iglesia Católica ha continuado evolucionando y adaptándose a los cambios sociales y culturales. El Concilio Vaticano II fue un momento decisivo en la historia reciente de la Iglesia, modernizando muchas prácticas, abriendo un diálogo más amplio con otras religiones y con el mundo en general. Hoy en día, la Iglesia Católica sigue siendo una de las mayores instituciones religiosas del mundo, con más de 1.000 millones de seguidores. A lo largo de su historia, ha tenido un impacto profundo en la cultura, el arte, la educación y la política, y sigue siendo una fuente de fe y esperanza para muchos, aunque últimamente se ha visto envuelta en cosas terribles, pero eso lo hablaremos luego. Esta es la historia de la Iglesia Católica Romana, pero, como todos ya sabemos, dentro de esta historia que te conté de manera muy rápida, hay momentos muy oscuros donde la Iglesia fue y es responsable de actos que son considerados crueles y criminales. Pero este tema es para otro video. Sin más, aquí me despido. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima y adiós.